Hoy convoco a que construyamos el segundo piso de la transformación. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal en el segundo piso, servidor Edwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este lunes 12 de agosto del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia del segundo piso. Amigos, vámonos de lleno a la información porque hay que terminar simplemente de resumir lo que pasó en esta congregación que se dio el día de ayer, en esta manifestación que iba a ser sin igual. Lograron juntar alrededor de 400 personas, señores, en esta marea rosa que según iba a mover conciencia e iba a ganar el 2 de junio. Tremendo ridículo hizo la candidata de la oposición Berta Xochitl Gálvez. Tremendo ridículo nacional. Terminó hasta abucheada. Pero quien no se aguantó las ganas de hacerla pedazos fue la misma periodista Carolina Rocha, quien la humilló de esta manera. Xochitl Gálvez salía a decir, con estas fotitos, como ya saben ustedes, desde el mejor ángulo para que se vea un lleno total, pero fueron alrededor, y lo dijeron, de 400 personas. Esto está editado y no estoy mintiendo. El reportero de Radio Fórmula así lo dio a conocer. Pero como siempre, Xochitl Gálvez haciendo de las suyas. Miren, como si eso hubiese estado a reventar y no lo fue así. Y decía lo siguiente. Creo que había más prensa de la gente que estaba ahí viendo lo que decía la señora. Todo esto de por acá era pura prensa. Pero bueno. No vamos a permitir que Morena y sus aliados tengan una mayoría calificada en el Congreso que no ganaron en las urnas. Le responde Carolina Rocha. Más que marcha contra la sobrerepresentación, ayer se dio una pequeña concentración del esperedismo nacional. Algunos exconsejeros electorales, Claudio X González, y los excandidatos perdedores, Xochitl Gálvez y Santiago Taboada. La senadora llamó a tomar las calles si la coalición de Morena, PT y Partido Verde alcanza la mayoría calificada en el Congreso. Y los terminó de rematar en este video, que aquí se los presento a continuación, de marea chisguete rosa, o más bien, la burla rosa. Y presionarlos para que hagan una distribución de las curules que les favorezca a ellos. Pero vámonos despacito, porque así es como empezaba este chisguetito rosa que se dio cita en las instalaciones del INE, pues sí, como forma de presión a ese órgano que ellos no querían tocar, que ellos no querían manosear, pero al que el día de hoy le quieren ordenar, y le quieren ordenar con 8 puntos. ¿Cómo distribuir algo que se definió el mismo año pasado, en diciembre, en un acuerdo del INE? Nosotros venimos en un carácter de exigencia democrática. Si el INE no resuelve, si el INE, por desgracia, asume lo que se está diciendo desde Palacio Nacional, que ese solo hecho ya es muy delicado, por eso el presidente debería haber tenido cuidado. Nos queda el recurso de ir al Tribunal Electoral. Seguro estoy que terminaremos en el Tribunal Electoral, porque si el INE, por el contrario, aplica la visión que establece la Constitución y que nosotros sostenemos, Morena va a ir al tribunal. Y pues se dio de todo en este evento, desde Margarita Zavala, hasta Santiago Taboada, hasta Xochitl Gálvez, que decidió usar todo este capital político, que como ya vimos no fue demasiado, que tiene para defender a la nación en contra de un robo. Vamos a tener que hacer presión, porque no vamos a permitir que tengan una mayoría calificada, que no ganaron en las urnas, que le quede claro al INE. No nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar. Muchas gracias. Les decía yo que quieren defender de un robo de votos. Y a estas palabras xochilescas se sumó un exconsejero del INE que nunca aplicó de manera distinta el artículo constitucional, que es la regla para la repartición de 200 curules de representación proporcional. Hay una regla, es casi aritmético, con ciertas condiciones. Nadie puede tener más de, y cuando digo nadie, lo dice la ley claramente, ningún partido político puede tener más de 300 diputados, ni tampoco tener una sobrerepresentación del 8%. Pero adivinen qué es lo que dice la ley, partido político. Y de manera tramposa, ahí es a donde yo digo,
Ay, parece que ladrón que roba ladrón, porque no estoy entendiendo. Ya ni siquiera hablan de partidos políticos, porque saben que ahí la ley no les favorecería. Hablan de fuerza política, no, pues qué conveniente, pero eso no es lo que dice la Constitución. Pero escuchen al exconsejero, que sabía aplicar la regla cuando era consejero, pero que ahora no quiere que la regla se aplique como siempre ha sido aplicada. La Constitución establece dos límites claros en la traducción de votos en escaños. Primero, que entre el porcentaje de votos y de escaños no puede existir una diferencia mayor de 8 puntos porcentuales. El segundo, que ninguna fuerza política puede tener más de 300 diputados. El tope constitucional a la sobrerepresentación es de 8%. Sin embargo, el gobierno federal pretende que le asignen el 74% de la Cámara y por tanto se reduzca al conjunto de la oposición al 26%, siendo que obtuvo el 42% de los sufragios. Y la primera mentira que se dice en este pliego de 8 puntos no es hablar de fuerza política. Eso no viene en la Constitución. Exigen una interpretación que les favorezca a ellos. Y para llevar su argumento a un puerto hablan de pluralidad. Cuando la ley habla del pluralismo político, se refiere a la forma plural en la que votan los mexicanos. No a que quieren que hayan de muchos partidos y de muchos colores con los equilibrios que ellos quieren que haya. El voto es el voto ocurrió el 2 de junio y la gente votó de manera distinta, le dio poquititos votos al PRD, iban a perder justamente el registro, luego le dieron poquitos votos al PT, poquitos votos al PRI, poquitos votos al PAN y esa es la pluralidad como fue el día del voto. No se tiene que venir a ajustar cómo uno entiende pluralidad a la hora de distribuir las curules, pero claro, ellos lo que quieren es mucho variopinto a favor de ellos. Y entonces hablan de esta pluralidad que no es la de la Carta Magna Constitucional. Y luego llegan al punto de echar mentiras claras y puras. Y dicen, quieren convertir el 54% del voto en 75%. El oficialismo obtuvo el 54% de los votos. Si no son capaces de decir una verdad elemental. En todo caso, Claudia Sheinbaum ganó con casi 36 millones de votos, que representan el 59.75% del voto, casi el 60%. ¿Cómo le hicieron para clavarse o desaparecer ese 6%? No tengo idea, pero así hablan y así pretendan que uno los crea. Que la Constitución acota precisamente para que haya correlación cercana entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de curules asignadas. El propio INE lo reconoció así en su acuerdo de diciembre de 2023. Comillas, cito textualmente ese acuerdo, que el número de votos sea lo más parecido al número de curules obtenidos en los órganos legislativos, pues la representación proporcional no es otra cosa sino el mecanismo para garantizar el pluralismo político, reflejo de la voluntad popular. Cierra la cita. 2. Si se otorga la salvaje e inconstitucional sobrerepresentación al oficialismo en la Cámara de Diputados, se le permitirá a este modificar la Constitución ignorando al 46% de los electores que no votaron por ellos, es decir, a más de 27 millones de ciudadanos, yo voy a agregar, y ciudadanas. Entonces, con una fuerza política engañosa que no significa lo que dice la Constitución, con un porcentaje que no es, con una definición de pluralidad que no es la que se expresa en la urna el 2 de junio, porque, ojo, cuando fue la hora de votar, la gente sabía que además podía votar por sus representantes en el legislativo. Entonces, cuando se votó en los distritos, en 300 distritos, la ciudadanía decidió en su forma plural de votar que le querían otorgar a la oposición poquito más de 40 distritos de 300. Morena, PT y Partido Verde ganaron en 252 distritos electorales de 300. Es decir, la pluralidad distrital apunta hacia una muy distinta, que quiere argumentar justamente esta, pues les digo, no es ni marea ni rosa, este chorrito rosa, por no llamarle fresa, porque, como insisto, si comenzó la marea rosa o la convocatoria del Frente Cívico para pedir que no se tocara el INE y luego no se tocara la Corte, ahora resulta que van y marchan en contra del INE, y tan claro es así que en cuanto se dice a quienes le están comunicando este pliego petitorio, empiezan los abucheos en contra de la consejera presidenta del INE. Ciudad de México
11 de agosto de 2024. Instituto Nacional Electoral. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. Consejeras electorales Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid. Lo que son las cosas, en la lectura, o más bien en el discurso que hace Belaunzarán, que es de los que fueron justamente a esta convocatoria en las afueras del INE, querían estar de hecho adentro de la plancha del INE, pero no se les permitió. Él, Carlos Navarrete, Naranjo, son los perredistas que se quedaron sin partido y que yo creo que ahora quieren, pues sí, enquistarse en el Frente Cívico Claudio González, pero ya no vemos ni a los liderazgos del PAN, ni a los liderazgos del PRI. Finalmente ellos en su porca miseria, porque la verdad es que lo son, ya les daba igual si les dan 10, 100 o cuántos legisladores de listas que además eran impresentables. Yo creo que por eso quizás no tuvo éxito esta convocatoria. Es marchar por defender huesitos de listas que fraguaron el PAN, el PRD y el PRI. Estos partidos que el día de hoy se golpean con el látigo de la democracia, pero que finalmente son los que han orillado a la ciudadanía a movilizarse en contra de ellos. El fracaso de la oposición es el fracaso de estos partidos, el fracaso de esas mafias en esos partidos, justamente de estas personas que salían en las listas por las cuales se están desgarrando las vestiduras, pues los únicos que quedaron fuera, les decía yo, Belaunzarán, que además en un ataque de poca congruencia, y les voy a decir por qué, porque la crítica siempre ha sido a López Obrador, porque mandó al diablo a las instituciones. ¿Se acuerdan cuando dijo que él era el presidente legítimo de México en el 2006? Pues ahora ellos quieren ser los diputados legítimos o el Congreso legítimo sacado de su propia imaginativa, de reglas que no existen en la Constitución, y justamente critican que Andrés Manuel no fue congruente, y lo hacen así, miren. El entonces presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, puso una acción de inconstitucionalidad, escuchen, puso una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, diciendo no puede haber ese exceso de sobrerepresentación. ¿Quién hizo la ponencia? Olga Sánchez Cordero en 1900. Espérenme, ¿qué dijo Olga Sánchez Cordero en su ponencia? Le dio la razón y dijo, no puede haber esa sobrerepresentación. Pero el punto que habría que recordarle a don Belaunzarán, porque además fue legislador, ¿verdad? Y llegó por el PRD cuando el PRD era de López Obrador, habría que recordarle que en la iniciativa de ley de reforma que envió al Congreso de la Unión el presidente López Obrador, estaba justamente quitar este término de partidos políticos y hacer que el artículo constitucional que se encarga de la sobrerepresentación afectara no a los partidos políticos, sino a las coaliciones políticas. Y oh surprise, ellos, los que ahorita estaban marchando en contra del INE, pero que decían que el INE no se toca, ellos son los que no quisieron tocar la legislación electoral porque no querían aprobar el proyecto de reforma del presidente López Obrador, que en congruencia con lo que dice Belaunzarán, que él decía, pues quería justamente quitar la sobrerepresentación para partidos y hacer la sobrerepresentación para coaliciones. Los que no aceptaron ese cambio fueron ellos, y por eso de morderse la lengua se les va a caer tanto. Muchas gracias al Frente Cívico Nacional y a todas las organizaciones que convocaron esta reunión para que seamos escuchados por los consejeros electorales. Ustedes saben que soy una demócrata. Por eso, esa noche, y aclaro, nunca tuvimos números que nos dijeran que nos favorecían los resultados. Por eso esa noche hubo trampas, claro que hubo trampas, claro que hubo compra de voto, coacción, claro, pero esa noche, como una demócrata que soy, reconocí que no teníamos las actas, pero hoy, con esa misma convicción les digo que se quieren robar 10 millones de votos. En las redes sociales, pues ustedes comprenderán que lo que más se ha destacado fue la escasísima convocatoria de la Marea Rosa, la llaman como el fracaso rosa, pues también por el otro lado se ha circulado este pliego petitorio de 8 puntos, que juega con las palabras y que a conveniencia quiere interpretar justamente una ley que consejeros como el propio Leonardo Valdés o el propio Lorenzo Córdoba, o como vemos en este tuit de Marco Baños, de consejeros que aplicaban la norma de una manera distinta a la que hoy quieren que se aplique. Quizás esta falta de congruencia o esta defensa pareciera, por su curul,
el día de hoy marcharon esta curul no se toca por quedarse enquistados en el poder, les ha quitado congruencia, sonido y volumen. Esta fue una interrupción para la crónica de una marcha que no es ni marea, que no es rosa y que al INE sí lo toca. Les dio hasta para llevar Carolina Rocha, pero sí, simplemente mostrando la incongruencia de esta oposición y de los actores políticos que ahora están muy preocupados por el tema de la subrepresentación. Ese chorrillo rosa. Nos vemos. Que sigan pasando un excelente día. Servidor Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, vamos a fomentar la cuarta transformación porque ya estamos en el segundo piso.